Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar con los videos con relación al movimiento circular y gravitación. En esta oportunidad vamos a comenzar con problemas de gravitación y este primer problema dice así. Tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico, la fuerza F entre partículas se relaciona con R entre ellas por medio de una ecuación de esta forma. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica las unidades de las cantidades A, B, C para un campo gravitatorio? Muy bien, entonces, primero debemos recordar lo siguiente. Cuando vamos a hablar de un campo gravitatorio y de las fuerzas, debemos recordar un personaje muy importante en la historia, Isaac Newton. Él menciona lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo de masa 1 y un cuerpo de masa 2, estos cuerpos van a sufrir una atracción entre ellos. Y esa atracción, esa fuerza de atracción entre estos dos cuerpos va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, y también esas fuerzas dependen mucho de las masas que vamos a tener aquí, de esos dos cuerpos. Recuerda de que la fórmula que él va a conseguir va a ser solamente para dos cuerpos. La atracción entre dos cuerpos va a relacionar la fuerza, que sería representado con F, y no te olvides aquí, F representa a la fuerza de atracción, o llamado también fuerza gravitacional. R es la distancia de separación y sus unidades deben ser metros, la fuerza sus unidades deben ser newton y la letra m representa a la masa del cuerpo. Y esa masa siempre debe estar en kilogramos. Y ahora sí, dicho todo esto, la pregunta es ¿y cuál es esa fórmula que Newton va a proponer? Y aquí está. Donde la fuerza es igual a una constante gravitacional, esto de aquí es un dato muy importante ya en las tablas, que tenemos en el cuadernillo. Esto es la masa 1, la masa 2 y esto es la distancia elevado al cuadrado. Entonces, según la pregunta, nos dicen, vamos a ver aquí, qué es lo que nos están pidiendo en la pregunta. Nos dan la siguiente fórmula. Nos dicen de que esa fuerza está aquí. Esa fuerza debe ser igual a A por B por C entre R al cuadrado. Si comparamos a ellos dos, tú ya debes haberte dado cuenta de que a partir de la comparación, la letra B se debe comparar con la masa y la letra C también se debe comparar con la masa. Entonces, solamente al comparar ya sabemos quién es B y quién es C. Entonces vamos a colocar B debe ser igual a la masa y voy a colocar entre corchetes porque así lo vamos a ubicar con sus unidades. Nos piden las unidades de B. Las unidades de la masa siempre deben ser kilogramos y C, que también representa la masa, sus unidades también son kilogramos. Así que ya tenemos directamente, ya conocemos a B y a C y ahora solamente nos falta conocer a A. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo podemos conocer a la letra A? Esta letra A está relacionado con G. A y G deben ser iguales. Entonces, ¿cuáles son las unidades de G? Si nosotros encontramos las unidades de G, habremos encontrado las unidades de A. Entonces, nuestra búsqueda final es ¿cuáles son las unidades de G? Y para encontrar las unidades de G, entonces lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar las unidades de todos los demás y vamos a ver cuáles serían esas unidades. Para eso, utilizando esta estrategia, ya sabemos de que esto es Newton. La letra N representa los Newton. Ahora la letra G lo vamos a colocar entre corchetes porque buscamos sus unidades. M, que representa la masa, sería kg. El otro M también sus unidades sería kg. Y abajo tenemos R. Pero R sus unidades son metros. Y si sus unidades son metros, esos metros deben estar elevados al cuadrado. Listo. Ahora sí, luego de haber reemplazado toda esta fórmula en base de las unidades, vamos a despejar. Este m al cuadrado pasa a multiplicar y este k por k, ya sabes cuánto nos va a salir, k elevado al cuadrado. Y así que voy a colocarlo así. Esto de aquí nos saldría así.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar este m para aquí y este kg para dividir. Estamos despejando n por aquí. Y esto sería la dimensión de g. Y finalmente, ya para terminar este problema, vamos a llevar, no podemos dejarlo así, este kg lo vamos a subir. Y tendríamos esto, newton, metro cuadrado, kilogramo a la menos 2. Esto sería la dimensión de g. Y con eso ya tendríamos completo a todos ellos. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Finalmente, si nosotros vamos a buscar cuál es la solución, debemos tener en consideración todos ellos, todo lo que hemos encontrado aquí. Bien, entonces vayamos al problema original. Comparando los resultados que hemos obtenido, veamos. B y C. B y C es masa, entonces puede ser él o puede ser él. A es newton metro cuadrado kilogramo al cuadrado. Ajá. Y la respuesta es la D. Ahora sí, listo. Pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice lo siguiente. Una pequeña esfera X de masa m se coloca a una distancia d de una masa puntual. Punto seguido. Hasta aquí tenemos una primera idea. Siguiente. La fuerza gravitacional en la esfera X vale 90 newton. Luego, se quita la esfera X y se coloca una segunda esfera Y de masa 4m a una distancia de 3D de la misma masa puntual. La fuerza gravitacional sobre la esfera Y es... Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar este problema. Para resolver este problema, primero vamos a seguir las indicaciones del texto solamente hasta aquí y hasta aquí. Entonces, aquí vamos a tener una masa puntual que le vamos a llamar M, y también tenemos a esa esfera X que está aquí, que le vamos a decir de que esta esfera X tiene una masa M mayúscula. Y lo que nos mencionan aquí es que la fuerza gravitacional sobre X vale 90 newton. Entonces, si vale 90 newton, no te olvides de que la fuerza gravitacional siempre se debe dibujar tanto para el cuerpo X como también para el cuerpo M. La fuerza gravitacional debe tener la misma intensidad, esto es según Newton. No te olvides que Newton te dice de que la fuerza de atracción entre dos cuerpos debe ser una constante gravitacional, que sería G, el producto de las masas dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces, esta fuerza gravitacional, según el dato, vale 90 newton. 90 newton es esa fuerza gravitacional entre ellas dos. Pero esto es simplemente nuestro caso número 1. Ahora, si esto es la fuerza entre estos dos cuerpos, entonces nosotros vamos a aplicar la fórmula. Decimos, la fuerza debe ser igual al producto de la masa, masa 1 por masa 2, dividido entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Y ahora en el problema nos dicen de que sí tenemos una distancia de separación. Y esa distancia de separación le vamos a llamar F, D. Le vamos a llamar D porque es esa la cantidad que nos están indicando. Solamente desde el centro de la pequeña partícula y desde el centro de la grande hay esa distancia de separación, llamado D. Muy bien, entonces ahora sí, en nuestra fórmula vamos a reemplazar esos datos y ver qué es lo que nosotros vamos a obtener. Entonces, reemplazando los datos. Bien, el primer dato que tenemos que reemplazar va a ser acerca de la fuerza. La fuerza debe ser 90 newton. Colocamos aquí 90 newton debe ser igual a la constante G multiplicado por la masa puntual le vamos a llamar M, la masa más grande M mayúscula, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Cada vez que nosotros encontramos esta forma, siempre tiene que valer 90 newton. Así que esto le vamos a llamar la ecuación número 1. Vayamos entonces con la siguiente situación. Caso número 2.
Y después de haber completado este texto, nos dice así. En el caso número 2 nos mencionan que vamos a removerlo a él, pero no lo vamos a cambiar a este pequeñín. A la masa puntual lo vamos a dejar ahí. Entonces, veamos aquí qué es lo que sucede. Y en nuestra figura, en nuestro caso 2, tenemos la masa puntual que vale m. Tenemos esta esfera grande que le vamos a llamar y, y esto vale 4m. La distancia de separación entre ellos vale 3D y la fuerza. Entonces, con estos nuevos cambios, la fuerza también debe haber cambiado. Y a este cambio le vamos a llamar fuerza 1. Aquí voy a colocar fuerza 1 y aquí fuerza 1. Vamos a buscar esa fuerza que actúa sobre este cuerpo Y. Entonces, ¿qué fórmula debemos utilizar? La misma de siempre, la fórmula de gravitación de Newton. Entonces vamos a colocar aquí rápidamente y decimos F1 debe ser igual a la constante gravitacional por el producto de las masas. Entonces voy a colocar aquí, listo. Por el producto de las masas, aquí va a ser G multiplicado por la masa del pequeñín, que sería m, por la masa de y, que vale 4m, y todo eso dividido entre la nueva distancia, que sería 3d elevado al cuadrado. No te olvides, no es 3d al cuadrado. Por favor, esto de aquí hay que tener mucho cuidado. No es así. Así no. Es la distancia elevado al cuadrado. Y cuando tú colocas esa distancia elevado al cuadrado, entonces tanto el número 3 como d también se van a ver afectados por ese exponente. Así que nota por aquí y ten mucho cuidado, por favor, cuando hagas este tipo de cálculo. Esto sería 3 al cuadrado por d al cuadrado. En otras palabras, 9d al cuadrado. Ahora sí, haciendo hincapié, a todo esto colocamos F1 debe ser igual. Y vamos a colocar todos los números, lo vamos a colocar adelante. Aquí sería 4, G, M mayúscula, abajo sería 9D cuadrado. Y ahora sí, observando con mucha delicadeza, vamos a ver aquí de que aquí tenemos unas letras muy conocidas que ya hemos visto en la ecuación número 1. G, M y D al cuadrado. Todas ellas, todas estas letritas que tenemos aquí, que m por m mayúscula sobre d al cuadrado, ya lo hemos visto en la ecuación número 1. Así que todo esto vale 90 newton. Y con eso nosotros ya podemos darle una solución a la fuerza 1. Fuerza 1 debe ser igual a 4 novenos de 90 newton. Y esto nos sale 40 newton. Eso sería la fuerza sobre Y. Y la respuesta para este problema es la D. Muy bien, ahora sí, medita un poco sobre esta solución y nos pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, dos partículas puntuales aisladas de masas 4m y 9m, separadas una distancia de 1 metro, entonces entre 4m y 9m hay una distancia de 1 metro. Una partícula puntual de masa m se sitúa a una distancia x de la partícula de masa 9m. La fuerza gravitatoria neta sobre m es 0 y aquí ya tenemos una condición. ¿Cuánto vale x? Entonces, como estamos hablando de una fuerza gravitacional entre ellas dos, no debemos olvidar de que entre fuerzas gravitacionales tenemos en consideración lo siguiente. La fórmula de gravitación de Newton. Fuerza es igual a g por m1 por m2 sobre distancia al cuadrado. Entonces, y esta fórmula, como ya te había indicado en los problemas anteriores, solamente funciona para dos cuerpos, solamente para dos. Entonces, veamos aquí. Según esta gráfica, vamos a utilizar esto y decir de que la distancia que hay entre 4m y 9m vale 1 metro. Esa es la distancia de separación entre ellos. Ahora, además de eso, entre 4m y m tienen una fuerza de atracción, porque las fuerzas gravitacionales solamente son atractivas. Así que puedo dibujar aquí una fuerza representativa. Sobre m, el de 4m lo está atrayendo en esta dirección.
y le vamos a dar un nombre a esta fuerza. Para darle un nombre a esta fuerza, vamos a considerar de que las cargas, y de las masas le voy a llamar masa A, masa B y masa C. Entonces, esto debe ser la fuerza del cuerpo A sobre el cuerpo B. Ya tenemos entonces la fuerza de A sobre B. Pero también el cuerpo B le va a atraer al cuerpo A. Entonces aquí también tenemos una fuerza que corresponde a la acción y reacción entre ellos dos. Ahora veamos el cuerpo 9M. El cuerpo de 9M también está atrayendo a- al cuerpo de B. Y aquí nosotros vamos a dibujar esas fuerzas. Muy bien, entonces aquí tenemos fuerza de la masa de 9M sobre esta pequeña masa de M. Entonces tenemos dos fuerzas. Solamente cuando nosotros observamos, vamos a observar desde aquí, vamos a ver de que sobre el cuerpo de masa M hay dos fuerzas. ¿Y por qué tenemos que conseguir esto? ¿Por qué aquí solamente sobre M y no sobre 9M o sobre 4M? Porque nos dicen, hay una condición que aquí nos están mencionando. La fuerza gravitatoria neta sobre M vale cero. ¿Qué quiere decir eso? Esto, en otras palabras, aquí tenemos una condición que nos va a ayudar a solucionar este problema. Y eso es que la suma de las fuerzas que rodean a este cuerpo M debe ser igual a cero, o también llamado fuerza neta. Pero cuando las fuerzas son horizontales, debemos considerar aquí que hay una regla, y esa regla es que todas las flechas que van hacia la derecha deben ser consideradas como positivas. Así que vamos a sumar. Voy a sumar a ellas dos. Sería así. Para el caso de AB, como va hacia la izquierda, sería menos la fuerza de AB más la otra fuerza, que sería el caso de C con B. Entonces aquí colocamos más la fuerza gravitacional de C con B. Esto es igual a cero. Así que si pasamos esto de aquí, lo pasamos al otro lado, tendremos la siguiente conclusión. La fuerza entre C y B debe ser igual a la fuerza entre A y B. Recuerda de que estos son magnitudes. Mejor dicho, la magnitud de él y la magnitud de él deben ser iguales. Y cuando los dos deben ser iguales, entonces veamos aquí. Ambos son fuerzas gravitacionales. La primera, esta primera está relacionado entre estos dos cuerpos. Así que voy a aplicar esta segunda ley, bueno, la ley de la gravitación de Newton para M y para 9M. Y esto nos va a salir lo siguiente. A ver, voy a utilizar aquí. Rápidamente colocamos toda la información. Sería G por el producto de masa, M por la otra masa que sería la de él, sería 9M, dividido entre la distancia entre ellas dos, que vale X. Sería X elevado al cuadrado. Esto es para esa fuerza. Para la otra, entre A y B, solamente entre ellas dos. Entonces, nos olvidamos qué es lo que está pasando entre él y decimos, esto de aquí también lo vamos a expresar así. Sería la constante gravitacional G multiplicado por la masa, que sería 4M por M, dividido entre la distancia. Y aquí comienza la parte buena. La distancia que hay entre ellos dos, esta distancia, si todo vale un metro, esto de aquí vale un metro y esto vale X, entonces solamente él debe ser 1 menos X. Eso es la distancia. Entonces colocamos aquí 1 menos X elevado al cuadrado. Y listo. Con eso, ahora simplemente a calcular. Pero antes de hacer los cálculos, primero simplifiquemos. Un G con un G. Un M con un M. Otro M con otro M. Y lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. A ver, de todo esto, ya sabemos que aquí no vamos a tener nada de lo que está arriba, solamente tendremos un número 9 por aquí, y por el otro lado tendríamos solamente un número 4.
Listo. Ahora sí, si ya tienes esto, la siguiente parte simplemente es matemática, chicos, matemática. Y ahora sí, ¿cómo podemos reducir todo esto? Podemos sacar una raíz cuadrada. Recuerda de que aquí todo está elevado al cuadrado, aquí también está elevado al cuadrado. Primero podríamos pasar todo lo que está abajo a multiplicar y todo lo que está aquí también a multiplicar. Así que vamos a tener en consideración lo siguiente. Sería así, 9 multiplicado 9 multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado es igual a 4 multiplicado por x al cuadrado. Bien, sacamos la raíz cuadrada. Vamos a sacar la raíz cuadrada a ambas expresiones. Y si le sacamos la raíz cuadrada, sacaríamos la raíz cuadrada para él. Vamos a ir separándolo para que se pueda entender mejor esto, porque hay que tener mucho cuidado con esta parte, chicos. Pueden haber hecho todo lo demás, pero si aquí no te salen las operaciones, no te va a salir el resultado. Así que la raíz cuadrada debe afectar a cada uno de los elementos de la multiplicación. A él, a él y a todo él. Así que nosotros tenemos aquí raíz de 9 sería 3. Para el siguiente, la raíz de toda esta cantidad sería 1 menos x. Y por este otro lado, raíz de 4 sería 2. Y raíz de él sería x. Así que multiplicando esto sería 3 menos 3x es igual a 2x. Y así tenemos que 3 es igual. Menos 3x pasa al otro lado. Sumando sería 5x. Y finalmente ya tienes la respuesta. X debe ser igual a 3 quintos, pero de metros. Así que todo esto nos lleva a este resultado. 3 quintos y la respuesta sería la C. Y luego de este duro problema, porque ha sido bastante duro, vamos al siguiente. Muy bien, ahora con un problema más suave que es aplicativo. Dice así, la Luna orbita alrededor de la Tierra realizando una trayectoria, una órbita circular con rapidez constante. Como se muestra en la imagen, ¿cuál de los siguientes diagramas muestra correctamente la fuerza que actúan sobre la Luna? Y si ya lo sabes, entonces marca tu respuesta. Y si no lo sabes, piénsalo un poco para el video y ahora sí. Dime tu respuesta. Ahora, y si después de parar el video no te salió, entonces veamos aquí lo siguiente. Si tenemos aquí la luna tú sabes de que es un cuerpo celeste que va a estar orbitando alrededor de la Tierra. Y al momento de que tú tienes dos cuerpos, tanto la Tierra como la luna, sus masas por acción, aquí tenemos la masa de la Tierra, aquí tenemos la masa de la luna, y debemos saber de que entre estos dos cuerpos puedo trazar una línea y esa línea, en esta línea, debe haber una fuerza de atracción entre ellas. Según Newton, la Luna y la Tierra sufren una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción debe ser siempre desde el centro de la Luna dirigido hacia la Tierra. Aquí tenemos la fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional. Y no te olvides que esa fuerza gravitacional, la Luna lo siente, pero también la Tierra lo debe estar sintiendo, pero en la dirección opuesta. La Tierra también está siendo jalado por la Luna. ¿Con qué intensidad? Con la misma. La fuerza gravitacional tanto para la Luna como para la Tierra van a ser del mismo valor. Entonces, esto sobre la Luna, la única fuerza que actúa sería él. ¿Y cómo calculamos esa fuerza gravitacional? Con lo que ya hemos visto de la ecuación de Newton. Constante gravitacional, la multiplicación de las masas dividido entre la distancia de separación entre la Tierra y la Luna. Así que la respuesta para esta pregunta sería la B, porque es la única fuerza que actúa sobre la Luna. Ahora sí, veamos un ejemplo aplicativo de esto. En este problema nos dice así, dos satélites, S1 y S2, de igual masa giran alrededor de la Tierra. Muy bien, entonces de igual masa y van a girar alrededor de la Tierra. Si S1 gira en una órbita de R respecto del centro de la Tierra a una velocidad p, S2 gira en una órbita de radio 2r
respecto del centro de la Tierra a una velocidad de b raíz de 2. ¿Cuál es la razón entre la fuerza centrípeta sobre S1 y la fuerza centrípeta sobre S2? Como estamos hablando de planetas, entonces este tema debe ser estudiado por la fuerza gravitacional. Y para eso vamos a hacer un diagrama sobre lo que está ocurriendo. Entonces, en nuestro primer paso, ya sabes, vamos a completar toda la información. Aquí está la Tierra, aquí tenemos una órbita, aquí tenemos otra órbita. Los radios de esta órbita van a ser lo siguiente. Para el primero, va a ser una órbita de radio R1. Para el segundo diré R. Y para el segundo, la segunda órbita va a ser un radio de 2R. Así que colocamos la información aquí. R por aquí y 2R por aquí. En cada una de las órbitas, aquí tengo a mi satélite, son dos satélites iguales, de igual masa. Voy a colocar aquí a este primer satélite en esta órbita y a este segundo satélite lo puedo colocar por aquí. Muy bien, dos satélites. Recuerda de que él tiene una masa, la Tierra tiene una masa, entonces entre dos cuerpos que tienen masa debe haber una fuerza gravitacional. Y con eso nosotros podemos dibujar la fuerza gravitacional solamente para el caso del satélite. Así que voy a dibujar aquí una fuerza gravitacional. Aquí está. Para el otro satélite también voy a dibujar la fuerza gravitacional, pero lo voy a colocar de otro color. Así. Esta fuerza gravitacional siempre deben apuntar hacia el centro del planeta. Así que por favor no te olvides, ve anotando esta consideración y di que siempre la fuerza gravitacional se origina cuando tengo dos cuerpos con cierta masa. Fuerza gravitacional 2, llamémosle así. Y aquí le vamos a llamar fuerza gravitacional 1. Listo. Ahora sí, con esta información, entonces vamos a ver lo que nos están indicando. Y fuerza gravitacional 1 y el otro sería fuerza gravitacional 2. Ahora, si recordamos, primero vamos a hacer un recuento. ¿La fuerza gravitacional y el movimiento circular tienen algo que ver? Veamos aquí. El movimiento, en todo movimiento orbital, si es que este cuerpo se mueve con cierta velocidad, vamos a colocarlo así, si él se mueve con un speed constante, entonces siempre que él se va a mover, vamos a colocarle aquí V, y se mueve generando una trayectoria circular, entonces decimos de que debe haber una aceleración. Esa aceleración debe estar apuntando hacia el centro de la circunferencia. Entonces, si observas, la fuerza gravitacional también cumple la misma condición. La fuerza, la fuerza gravitacional siempre apunta hacia el centro. En este caso, la aceleración apunta hacia el centro del cuerpo. Y ahora, si en todo movimiento circular la velocidad debe ser tangencial y la aceleración para cuando la velocidad es constante, mejor dicho, para cuando la rapidez es constante alrededor de esta trayectoria, esta aceleración siempre debe apuntar hacia el centro. Y si la aceleración apunta hacia el centro, entonces la fuerza producida por esa aceleración, también debe apuntar hacia ese centro. Y a esta fuerza tiene un nombre en particular. Le llamamos la fuerza centrípeta. Y esa aceleración también tiene un nombre en particular, aceleración centrípeta. ¿Cuál debe ser la relación? Entonces para eso voy a escribir aquí. Tengo un video relacionado solamente con fuerza centrípeta, por favor lo puedes revisar para que puedas recordar un poco sobre esto. Y si ya lo has recordado, entonces simplemente decimos así. La fuerza centrípeta debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Eso es la segunda ley de Newton, pero para el caso de las trayectorias curvas. Bueno, aquí mejor dicho, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y ahora sí, esta aceleración centrípeta, según el cuadernillo, nosotros podemos relacionarlo con la velocidad que tiene este cuerpo y con la distancia que hay entre este cuerpo y también el otro. Entonces, esto se puede colocar así, b al cuadrado dividido entre su radio. Entonces, toda fuerza centrípeta es igual a la masa del cuerpo que va a comenzar a girar
a la masa de él. Por favor, no te olvides esto, es la masa no del cuerpo que está en el centro, sino debe ser la masa del cuerpo que está girando, multiplicado por la aceleración, que es velocidad. Esa velocidad al cuadrado dividido entre el radio, que sería la distancia entre la parte central, entre esa parte central y también la parte exterior de esa trayectoria. Y esto sería la fórmula que nosotros vamos a utilizar para solucionar esto. Porque la velocidad, nos dicen así, para este primero, su velocidad tiene un valor de v. Él tiene su velocidad cuyo valor vale v, mientras que para él su velocidad vale v sobre raíz de 2. Entonces aquí su velocidad sería eso, v sobre raíz de 2. Y lo que nos dicen es cuál es la relación. Haya la razón de la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, en el caso de los planetas y los satélites, la fuerza centrípeta debe ser la fuerza gravitacional. ¿Cuál es la relación entre estas fuerzas centrípetas entre él y él? Muy bien, entonces vamos a colocar esto. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Fuerza centrípeta, que sería la fuerza gravitacional, sería así. Fuerza centrípeta, vamos a llamarle en 1, debe ser igual, no te olvides, a la masa de ese satélite, que sería m por su velocidad al cuadrado dividido entre su radio. Así que esto sería el primer valor. Y vamos a colocarlo de otro color. V al cuadrado entre su radio, que vale R. Ahora vayamos con el siguiente, con la fuerza centrípeta 2. La fuerza centrípeta 2 está relacionado, pero para él. Y esa fuerza centrípeta debe ser la fuerza gravitacional. Pero ¿necesitamos utilizar la fórmula? No, no necesitamos utilizar la fórmula de la fuerza gravitacional, porque vamos a ver de que aquí es la misma masa. La velocidad sería, vamos a pintarlo aquí con rojo, sería v sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Dividido todo eso entre la distancia, que sería 2r. Muy bien, a estas dos ecuaciones lo que nosotros vamos a realizar es dividirlo. Si buscamos la razón entre la fuerza centrípeta 1 y la fuerza centrípeta 2, entonces simplemente lo dividimos. Al momento de dividirlo, vamos a ver que hay una relación entre esas dos cantidades. Así que tendríamos así. En la parte superior tenemos fuerza centrípeta 1, luego por aquí tenemos fuerza centrípeta 2, y esto debe ser igual. Lo que nos queda. Primero, las masas se van a ir. No queda ninguna masa. Así que lo que nos va a quedar aquí arriba es b al cuadrado sobre r. Y abajo, cuando lo elevamos esto al cuadrado, sería b. Voy a hacerlo aquí aparte. Va a ser b al cuadrado sobre 2. Pero eso está dividido entre 2r. Así que primero esto lo vamos a solucionar. Aquí hay un 1. Para esta cantidad que está aquí abajo hay un 1. Y utilizamos nuestra teoría de extremos y medios. El por él y el por él. Y lo que nos sale es b al cuadrado por 1. Saldría aquí b al cuadrado por 1. Sería b al cuadrado. Y abajo sería 2 por 2r. Que sería 4r. Y ahora sí, con esto vamos a utilizar nuevamente extremos y medios. Pero para estas cantidades de aquí. Para él y para él. Y lo que nosotros vamos a obtener en este caso será lo siguiente. Sería 4r multiplicado por el de arriba, que sería b al cuadrado. Y ahora el de abajo, r por b al cuadrado. Y así obtenemos que nuestra solución sería, cancelamos el con el, y nos queda simplemente que la fuerza centrípeta 1 dividido entre la fuerza centrípeta 2 tienen una razón de 4. Y la respuesta para esta pregunta es la C. Muy bien, chicos, que tengan un buen día. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. No te olvides dejar tus comentarios o también enviarme las preguntas que no te están saliendo de este tema. Chao, chao.